Amigos, ya regresamos a la NQ, la superestación, por supuesto, en Amigos de Valentina. Regresamos a este corte y ya estamos en la cereza del pastel. Precisamente lo que anunciamos hace algunos minutos, hemos llegado al momento especial, a la entrevista del día de hoy, y es por eso que está con nosotros Pascal Beltrán del Río, periodista mexicano. Ya hablamos un poquito de él, pero por si se acaban de sintonizar, él es un periodista mexicano, desde el 2006 es director editorial del Excelsior, además de ser profesor en reconocidas universidades y haber ganado 2 veces el Premio Nacional de Periodismo en México en la categoría de entrevista 2003 y 2007. Y bueno, él estuvo en la UNAM, también colaboró en la revista Proceso, también cubrió varios eventos importantes, estuvo en la invasión de Irak como corresponsal en Washington, muchísimas cosas importantes que hoy lo hacen Pascal Humberto Beltrán del Río, y además estará en Hidalgo, amigos, sí, aquí en Pachuca, invitado por Coparmex. Pero bueno, eso y más durante toda esta entrevista. Pascal, muchísimas gracias por aceptar la entrevista y bienvenido. Al contrario, Valentina, un honor que me llames y me permitas participar en el programa y saludar a la queridísima audiencia de Pachuca. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar preguntándole a Pascal, ¿quién es Pascal? ¿Cómo se definiría usted? ¿Qué ha hecho? ¿Siempre soñó con ser periodista o la vida lo fue llevando? Cuéntenos un poquito quién es Pascal Beltrán. Bueno, la verdad es que no te podría decir que soñé toda la vida con ser periodista. Tenía pues otros gustos cuando era adolescente, cuando iba, digamos, pensando en opciones de desarrollo profesional. Pues pensé en otras cosas completamente distintas que nada tenían que ver con el periodismo, pero pues la vida lo va llevando a uno, un poco también por circunstancias obligadas, porque yo empecé a trabajar muy joven, por necesidad, y trabajé, aunque brevemente, trabajé en una estación de radio en Estados Unidos cuando estaba en la universidad, y entonces ahí fue donde comencé a tener el gusto por el periodismo. Empecé a decir, bueno, pues esto probablemente es algo que me guste hacer, y eso lo junté con lo que yo creo que es pues la característica más fuerte que me llevó hasta este oficio, que es la curiosidad. La verdad me defino como una persona curiosa, interesada en cómo funcionan las cosas, interesada también en los temas de interés público, valga la redundancia, y por todo ello me he dedicado por más de 30 años al periodismo, y es una circunstancia muy afortunada, yo diría, porque la verdad esto es algo que me gusta mucho hacer. Empecé muy joven, no tan joven como tú, pero empecé todavía en la universidad, a media carrera. Entré en la revista Proceso, trabajé ahí 15 años. Los primeros 2, 3 años de la carrera, digamos, los 2 primeros años de la carrera periodística los hice al mismo tiempo que estudiaba, entonces pues tenía que hacer las dos cosas, ¿no? Estudiar y trabajar en la revista. Pero bueno, fue una etapa muy, muy, muy bonita, esta del arranque, porque me convencí que era algo que realmente yo quería hacer en mi vida. Claro que sí, suena a de verdad amor a la carrera, amor a esta profesión tan bonita que es el periodismo. Y bueno, cuéntenos, sabemos que ha estado en muchos eventos importantes, como las repercusiones en los atentados terroristas de septiembre del 2001, lo de Irak que ya mencionamos, pero ¿cuál ha sido el evento, la situación que más le impactó? Y no simplemente por el hecho del suceso, sino personalmente, laboralmente, o cuál es la que recuerda con más cariño y más aprendizaje. Pues mira, es difícil decidirse por una sola cosa. La verdad es que yo tiendo a decir, cuando me preguntan, pues, ¿qué es lo más relevante que has hecho en la carrera, o qué es lo que más te ha dejado y te ha interesado? Y yo siempre digo que es lo que estoy trabajando actualmente, el tema en el que estoy trabajando. Eh, por supuesto que es importante lo que uno ha hecho, pero creo que en el periodismo es mucho más relevante lo que uno está haciendo en ese momento. Dicho eso, pues sí ha habido algunas cosas que me marcaron, ¿no? Me tocó
en el inicio de mi carrera cubrir procesos postelectorales que en aquellos finales de los años 80, principios de los años 90 en México, a diferencia de hoy, afortunadamente, solían terminar en violencia. Me tocó cubrir elecciones en Michoacán, me tocó cubrir elecciones en Guerrero, y bueno, pues en esos procesos electorales, por desgracia, hubo personas muertas, asesinadas. Entonces, pues es parte del contexto en el que me tocó trabajar en asuntos políticos en México. También pues he ido a situaciones de conflicto en el extranjero. Estuve cubriendo, por ejemplo, la guerra civil en Libia en el 2011, y ahí me tocó estar en un campo de batalla, ¿no? En una situación de guerra, en donde caían bombas, en donde se disparaban en contra de aviones, en donde pues me tocó por pocos minutos, un par de minutos, menos de 5 minutos, pues estar en un lugar donde cayó una bomba. Entonces, pues son situaciones que lo van marcando a uno en el curso de su vida, y de las que, como tú decías, va uno sacando aprendizajes. Sí, tiene toda la razón, y todas estas situaciones y vivencias lo hacen a uno quien es hoy en día. Ahora sí, me gustaría que nos platique un poquito, o más bien que nos dé su opinión acerca de la situación que están viviendo o que estamos viviendo tal vez los periodistas en México, un poquito de violencia, de callarnos. ¿Qué opina usted? Pues mira, la verdad estamos viviendo una situación muy, muy compleja. Y te diría, como un periodista que trabaja en la Ciudad de México primordialmente, pues los que laboramos acá en la capital no tenemos de lejos las condiciones tan complicadas que tienen periodistas que trabajan en lugares como Sinaloa, como Zacatecas, como Veracruz, como Michoacán, como Tamaulipas. Yo la verdad creo que los colegas que trabajan en esas zonas, donde hay una gran presencia del crimen organizado y donde hay autoridades muy intolerantes, pues la verdad es que son colegas heroicos los que están trabajando en estas circunstancias, y por desgracia pues ya ha habido pues 12 fallecimientos, 12 asesinatos de periodistas este año, y ha habido más de 30 en lo que va de este periodo de gobierno. México pues se ha convertido, es un dato ya conocido, pero creo que vale la pena repetirlo. México se ha convertido en el país más peligroso para hacer periodismo. Yo acabo de estar en Ucrania, estuve un par de semanas allá, y en Ucrania no han fallecido el número de periodistas que ha fallecido en México en lo que va de este año. El conflicto en Ucrania comenzó a finales de febrero, pero si mal no recuerdo, no tengo exacto el dato, pero estoy casi seguro que son 5 los periodistas que han fallecido en Ucrania en lo que va de este conflicto, y acá llevamos 12 en lo que va del año. Entonces, No. la situación de los periodistas es realmente muy preocupante. No veo una gran voluntad de prevenir esos homicidios. Ha habido colegas que pues se han acercado a las autoridades para decirles que están bajo amenaza, y no se ha hecho nada sino hasta que ocurre el hecho, la agresión, o peor aún, el asesinato. Sí, la verdad es que es lamentable, y ese dato de Ucrania está de verdad impresionante. Nos tenemos que ir a un corte comercial, pero le pido que se quede con nosotros para la siguiente sección. Perfecto, amigos, vámonos a un corte, no le cambien, están escuchando la NQ, la Superestación, ya volvemos. Amigos, ya regresamos a la NQ, la Superestación. Por supuesto, continuamos en Amigos de Valentina, y por si nos acaban de sintonizar, estamos en la cereza del pastel del día de hoy, la entrevista con Pascal Humberto Beltrán del Río, periodista mexicano, director editorial de Excelsior, ganador del Premio Nacional de Periodismo de México, profesor y muchísimas cosas más, que nos está platicando un poco de su experiencia, de lo que es ser periodista en México, un país que en lugar de protegerlos y proteger a los periodistas, los está atacando. Pero bueno, ya que platicamos de eso, ahora en un punto más feliz, le quiero preguntar, Pascal, ¿usted qué mensaje le daría a todos los jóvenes que están decidiéndose por ser periodistas o no serlo en un país pues tan violento para ellos,
y si les conviene ir al extranjero, quedarse aquí, ir y regresar o simplemente salir. Usted, con todo lo que ha vivido, ¿qué les dice? ¿Qué mensaje les da a todos esos jóvenes que quieren hacerlo, pero a lo mejor el miedo los está deteniendo un poco? Pues mira, lo primero que te diría, incluso fuera del contexto de violencia que estamos viviendo en el país, es que solo busquen dedicarse a esta profesión si están absolutamente convencidos. No es una profesión para cualquiera, es decir, cualquiera puede ser periodista, no se necesita alguna característica especial con aprender las reglas del oficio, con hacer todo lo que un periodista tiene que hacer para realizar bien su trabajo. Yo digo que cualquier persona puede ser periodista, pero no a cualquiera le gusta. Es una profesión, como tú debes saberlo, muy sacrificada, una profesión en la que pues uno frecuentemente no tiene fines de semana, no tiene días feriados. Eh, Uno tiene que ser periodista las 24 horas del día, los 7 días a la semana, los 365 días del año. Y tiene que estar convencido de que esto es lo que le gusta hacer. Tiene que ser también una persona, lo decía yo al principio de esta charla, pues muy curiosa, que tenga sobre todo la curiosidad de saber por qué ocurren las cosas. Y, por ejemplo, si alguien desea ser periodista para hacer entrevistas, y la entrevista pues es para mí el género más importante, el género básico de este oficio, pues tiene que, antes de sentarse a platicar con quien va a platicar, pues saberlo todo o casi todo de esa persona. Entonces es un trabajo que requiere mucha dedicación, mucho contexto, mucha memoria, y a eso agregamos la situación actual que se vive en el país, que es una situación pues muy compleja desde el punto de vista de la seguridad. Entonces, pues antes de tomar la decisión de estudiar este oficio, les diría que estén completamente convencidos de que quieren dedicarse a él, y también que están dispuestos a todos los sacrificios que implica este trabajo. Habiendo hecho eso, habiéndose decidido por esta profesión, y estando dispuesta la persona a hacer todo lo que se requiere para realizar este trabajo, les puedo asegurar que es la profesión más bonita del mundo. Deja enormes satisfacciones, pero como todas las cosas que valen la pena en la vida, pues el gozo y el sufrimiento van entrelazados. Así que pues tienen que estar dispuestos a ello. Amigos, nada más certero que Pascal diciéndonos esto. Si ustedes están en la duda, bueno, pregúntenselo primero a ustedes mismos. Yo creo que va primero esa pregunta, si realmente les llena, si realmente los motiva. Y bueno, ahora sí, Pascal, quiero platicar un poquito sobre el evento de Coparmex. Sabemos que vas a venir, pero si nos pudieras decir brevemente de qué va a tratar o por qué se hace esta conferencia y el día para toda la gente que nos está escuchando aquí, a todos nuestros radioescuchas de Hidalgo, Pachuca, que van a estar cerca del evento, puedan asistir y bueno, te puedan ver en persona. O sea, no es lo mismo, yo sé que el radio es precioso, pero nada como ver y escucharlo de viva voz. Pues encantado de que nos acompañen. Es un encuentro que tendremos en el Salón Finestra el próximo jueves. Empieza a la 1:30 de la tarde, y la invitación me llegó por parte de Coparmex, a quienes les agradezco mucho el interés y el honor que me hacen de que yo pueda estar en la ceremonia que van a tener ese día de relevo de su dirigencia. Y vamos a hablar sobre el momento político que vive el país. Vamos a hablar sobre el proceso de sucesión presidencial que tenemos por delante, que pues todavía faltan 2 años, menos de 2 años para las elecciones, pero que ocurre en un momento pues muy complejo, de muchos retos para México, por la situación económica, por la situación de seguridad. Es decir, el próximo presidente o presidenta de la República va a tener que asumir retos muy importantes, y creo que el proceso que nos lleve a ese relevo en el Poder Ejecutivo va a ser muy importante, y creo que los ciudadanos pues debiéramos seguirlo con atención y también saber lo que está en juego. De todo ello voy a hablar, y me va a dar pues mucho gusto pues saludar a los amigos de Pachuca que nos encontremos por ahí.
Perfecto, muchísimas gracias. Y para finalizar, sus redes sociales, ¿dónde lo pueden estar siguiendo Sí. más de cerquita? Me pueden encontrar en Twitter, estoy como @Beltrán del Río, y también me pueden encontrar en Facebook, diagonal Beltrán del Río. Perfecto, pues muchísimas gracias. De verdad, le agradezco que nos haya tomado la llamada, la entrevista para todos nuestros radioescuchas, para este programa Amigos de Valentina, y espero tenerlo una vez más aquí. Encantado, cuando tú me digas, yo con mucho gusto, Valentina. Muchísimas gracias y éxito en esta conferencia y por ahí nos vemos. Claro que sí, saludos a la audiencia y un abrazo. Muchísimas gracias. Amigos, vámonos a un corte, no le cambien, ya volvemos.
Claro que sí. Saludos a la audiencia y un abrazo. Muchísimas gracias. Amigos, vámonos a un corte, no le cambien, ya volvemos.